Shabbat Shalom a todos. Vamos a empezar nuestro estudio de Shabbat, que es un estudio diferente porque el día de hoy por la mañana tuvimos un día precioso de bautizos. Entonces no tuvimos estudio al mediodía, precisamente porque pues por la mañana estuvimos en la playa con todo este asunto de los bautizos y decidimos solamente ya para venir a la Kehilá a comer y posteriormente al estudio de la tarde. ¿Qué pasó hoy? Pues que hubo bautizos y yo el día de ayer, bueno, desde que nos enteramos de que iba a haber bautizos, empecé a preparar, en cuanto yo dije, ¿qué vamos a dar a la tarde de hoy? Y pensé en un tema que a veces resulta un poco obvio para muchos, pero tú te vas a dar cuenta que no tanto para todos. Y a todos nos compete a los que nos hemos bautizado. Si no te has bautizado todavía, pues también te compete porque es para creyentes. Este estudio que vamos a tener es para creyentes. Y si no eres creyente, pues escúchalo de todas maneras, porque seguro estoy que el Señor hablará a tu corazón. Entonces, el título, casi no le pongo nunca título, pero en esta ocasión sí, le vamos a poner un título, y se llama, ya me bauticé, ¿y ahora qué? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Y ahora qué? Y fíjate que hay mucho que hacer y vamos a ver, pero vamos a verlo en el sentido correcto, ¿vale? Conforme a la emuná que hemos aprendido y que hemos escuchado. Y qué bueno es que estés aquí, mi hermano, que no te cueste. Bien, muy bien. Vamos a ir a nuestro texto base, o lo que vamos a ocupar como texto base o referencia, va a ser Hechos. Hechos 2. Y me encantó porque hoy en la mañana, es que es la comunicación del Ruach HaKodesh entre mi hermano y yo, de verdad, porque en la mañana él estuvo dando unas palabras a los que se iban a bautizar. Y son justos, pero hazte cuenta que estaba ya clavado allá. En la intención y en todo, Es increíble. Hechos 2, y vamos a ir al verso 37, y vamos a leer hasta el 42, pero esa porción va a ser nuestro texto base, ¿ok? De ahí, y vamos a tomar como referencia este texto para lo que vamos a estar mirando más adelante. Ya no les voy a decir que si va a ser corto o largo, porque espero que no sea tan largo, pero siempre que digo eso, siempre se va largo. Entonces, el 37 dice, cuando oyeron esto, se les afligió el corazón. Y le preguntaron a Simón, o a Pedro, a Kefa, y a los otros enviados, en algunas versiones va a decir apóstoles, varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Esa fue la pregunta de estos, de los que habla este pasaje. ¿Quiénes son? ¿O por qué están afligidos? ¿O por qué se afligieron cuando escucharon esto que Simón les decía? ¿O esto que les habían dicho? Y es que ellos fueron exhortados cuando se les predicó el evangelio, y se afligieron grandemente sus corazones porque les hablaron de Yehoshua, su muerte en la cruz, y de cómo a estos judíos que habían gritado en su momento, ¿se acuerdan que gritaban todos a una? ¡Crucifícalo! ¿No? Y muchos de estos hombres estuvieron ahí gritando, movidos por las corrientes del mundo, como así sucede, y después escucharon la verdad, y se les afligió el corazón, se compungieron, ¿no? Y como fue mostrada su condición sin Mashiach, desesperados dijeron, cuando oyeron esto se afligieron en su corazón y le preguntaron a Pedro y a los otros enviados, hermanos, varones, ¿qué tenemos que hacer? Entonces Simón les dijo, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yehoshua el Mashiach. Esto de sumérjanse no es otra cosa más que le está diciendo, hagan la tevilá, hagan el bautismo, la inmersión
en el agua. Pero David decía algo muy interesante, y lo habíamos dicho también la semana pasada, y hizo un hincapié hoy en la mañana, que el primer paso para este caminar, o para este andar, o para ir conforme a lo que el Señor está indicando, es el arrepentimiento. Arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yehoshua, el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y reciban el don del Ruach HaKodesh. Y lo vamos a leer la porción completa y la vamos a ir desmenuzando, ¿ok? Pues para ustedes, y cuando dice Ruach HaKodesh, acuérdense, el don del Espíritu Santo. Vamos a poner un pinchito ahí, el don del Espíritu Santo. Porque muchas veces pensamos, y si yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿y cuál es el don del Espíritu Santo? ¿Qué me van a contestar? El fruto. Me van a hablar del fruto. Paz, paciencia. Pues no, no va por ahí. Pues para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llamó Hashem, nuestro Elohim. Y con muchas otras palabras siguió dando testimonio y los exhortaba diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Creo que en cada una de las predicaciones que tenemos David y yo, un punto medular en ella es este. La exhortación siempre va en función a: salgan, pónganse a salvo de esta generación perversa, de este mundo lleno de cosas chuecas, llenas de perversiones, llena de reggaetón. Perdón, pero es la verdad. Lleno de reggaetón el mundo entero, con tanta basura como la hay, ¿no? Pónganse a salvo de esta generación perversa, así que los que aceptaron su mensaje se sumergieron y se agregaron en ese mismo día como 3,000 personas. ¿Te imaginas? 3,000 bautizos. Ahora, se refiere siempre a la parte a la cabeza. Hombre, siempre que acuérdate, y algo que es muy, gracias por aclararlo, cuando en la escritura tú veas que está hablando de 3,000 personas, realmente no son 3,000 personas las que están ahí. Son las 3,000 cabezas de familia, por decirlo, varones, más muy seguramente sus esposas, más muy seguramente sus hijos, los mayores, los que tenían ya conciencia para poder bautizarse, o el sobrino que lo acompañaba. Entonces estamos hablando de que por lo menos en la ecuación que se hace así, fueron 9,000 personas al menos. ¿Te imaginas? La conversión y el fruto tan brutal que estaba viendo en ese momento. Así que los que aceptaron su mensaje y se sumergieron, se agregaron. Y continuaban perseverando en la enseñanza de los apóstoles, en el compartir unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya hemos explicado antes el versículo 42 y por eso no nos vamos a quedar ahí. Pero sí quiero que vayamos desmenuzando un poquito esto. Y fíjate en mi comentario, les pongo: cuando leemos estos versículos y sabemos que hemos sido bautizados en su nombre, por eso la importancia de ser bautizados en el nombre del Señor. Resulta emocionante saber que ahora no solo formamos parte de la familia de Adonai, no solo formamos parte de su pueblo, sino que a través del Ruach HaKodesh hemos recibido ahora las competencias para seguir en este camino hacia la estatura del varón perfecto. Hemos sido hechos partícipes del reino como sacerdotes del Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Así como esos hombres un día preguntaron igual, ¿qué debemos hacer? Pues el corazón se nos compungía de dolor de sabernos contrarios a la voluntad del Eterno. Yo no sé si a ti no te pasó eso, pero antes de ir a las aguas, era decir, es que yo no merezco nada, yo soy basura pura. Inclusive cuando recibimos el mensaje, yo no soy digno, ¿no? Era un dolor de sabernos contrarios a la voluntad del Eterno, y lo único que abundaba en nuestro corazón era arrepentimiento. Arrepentimiento genuino que nos llevó a necesitar un paso más, dar un paso más para estar y seguir caminando en la voluntad de Adonai.
En todas las denominaciones encuentras que muchos dicen, es que después del bautizo, ¿qué hay? Ya no hay nada más que hacer. Hombre, no hay cosa más lejos de la verdad, más lejos, ¿sí? Más lejos de la verdad que esa. Es increíble todo lo que el creyente que acaba de ser bautizado empezará a experimentar. Y les pongo yo, este dolor que el arrepentimiento genuino trae a nuestro corazón es la convicción clara de que Yehoshua HaMashiach nos ha llamado y nosotros hemos atendido a ese llamado. Cuando nosotros sentimos esa convicción de pecado, ese arrepentimiento que nos desgarra por dentro, cuando caemos inclusive en alguna falta que ya no debería ser el deber ser del cristiano o del creyente en Mashiach o del que camina en Torah, es, bueno, me equivoqué, caí alguna vez, mas no es mi diario vivir, no es mi práctica continua. Bueno, pues ese dolor que el arrepentimiento genuino trae en nuestro corazón es la convicción clara de que Yehoshua, Jesucristo, el Mashiach, nos ha llamado y nosotros hemos atendido ese llamado. No somos ajenos ni ignorantes a las cosas que hemos hecho. Inclusive no somos, ¿cómo se llama cuando? Indolentes. Sino que por el contrario, no podemos pasar desapercibido, no podemos dejar como si nada hubiera pasado, sino que hay aflicción en nuestro corazón. Segunda de Timoteo 1:9 dice: pues Elohim nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque me lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia, ¿por medio de quién? De Yehoshua HaMashiach. Y todo el mundo dice, sí, es que el Señor ya me había visto desde antes de que yo naciera. No se está refiriendo a eso el versículo. Lo que se está refiriendo es que para esta gran maldad del hombre y que abunda en el mundo, ya existía una cura. Y esa cura, desde antes de la fundación del mismísimo universo, estaba. El plan mismo de Elohim para la redención de toda la creación, ya sabemos cuál era. Su disminución de su deidad, su muerte y resurrección como la vía perfecta para la redención final, y no solo del hombre, sino de toda la creación. Hemos venido estudiando eso en Bereshit. Vamos a estudiar Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, a la carta de Filipenses, perdón. Filipenses 3. Vamos a leer mucha escritura hoy. Filipenses 3:13. 3:13. Hasta el 17 vamos a leer. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y esto es para los hermanos que a veces siguen torturándose con sus vidas pasadas, con lo que pasó en lo anterior, antes de que conocieran al Señor. Y fíjate, el propio Shaul dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Elohim, el Mashiach Yehoshua. ¿Te imaginas que un corredor que va en la maratón, ¿no? Los 400 metros planos, ¿no? En el kilómetro 100 se cae, se tropieza, se engancha con alguno de sus... Cae, se levanta y sigue andando. ¿Tú crees que él tiene en su mente todo el tiempo la caída que acaba de tener? Si él se queda con la caída que acaba de tener, va a perder. No tiene ni esperanza de ganar. Pero ¿qué pasa si se levanta y dice, no importa, vamos a remontar? ¿Cuántas veces no se ha visto corredores que cayeron, perdieron 12, 14 posiciones,
porque iban en las primeras. O los de triatlón. O los triatloneros, por ejemplo, ¿no? Cansadísimos, se caen y se levantan. Y sabes, pero ellos no tienen su mente puesta en lo que acaba de pasar. Me caí, inclusive el ridículo que hice, porque fue absurdo. No, ¿sabes por qué? Porque su mirada no está puesta en lo que acaba de pasar, sino en la meta. Su llamamiento es a ganar la carrera. Aunque vaya en el lugar 100, su objetivo es la meta. Y es lo que nos está diciendo Shaul aquí. Olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Elohim, nuestro Mashiach, Yehoshua, Jesucristo. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos en esto. Pensemos de este modo, perdón. Y si ustedes piensan otra cosa, también eso se los ha revelado Elohim. O se los revelará, ¿no? En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado, al caminar que hemos dado. En la mañana decíamos que el bautismo es un proceso, forma parte, del proceso. Es una de estas cosas que hemos ido alcanzando y hemos logrado en el caminar de todo creyente. En todo caso, dice, sigamos fieles en lo que hemos logrado. Por ejemplo, pensaba yo, cuando estaba en la mañana diciéndose esto, en David. Se circuncidó. Pero antes de la circuncisión, se bautizó. ¿No? Y no es que él esté por encima del pie de leche que se acaba de bautizar. Y no tiene la circuncisión, por decirlo así. No. En el proceso de nuestro caminar hacia la obediencia de nuestro Señor. Circuncisión física. La circuncisión física, claro, porque la del corazón vino primero que cualquier otra cosa. ¿No? Esa es la convicción, o más bien esa circuncisión es la que te da la convicción de que eres un hijo del rey. De poder bautizarte, de poder hacer la circuncisión física. Entonces, seamos fieles a lo que hemos logrado. En todo caso, dice, hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a lo que aquí, me confundí. Sean imitadores de mí y presten atención a los que sí se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Por qué está hablando Shaul de esta manera? Imítenos a nosotros, dice. A los que hemos conocido al Señor de cerca, a los que hemos sido instruidos y caminamos en su voluntad. Pero también eso está para los que al día de hoy vamos caminando y tenemos a alguien a quien imitar, porque vemos su conducta, porque vemos su caminar y vemos su proceder. No imitemos a los que no están en la voluntad del Señor. O no están con nosotros. O no están con nosotros. O sea, esto puede ser de, por ejemplo, algún pastor o algún maestro que tú conozcas o que escuches. O que sigas. Es difícil poder imitarle si no convives con él. Claro. Hombre, muchas veces inclusive puede tener un buen testimonio, pero una doctrina súper chueca. O viceversa. Una doctrina muy bien, pero súper testimonio. Mira, el mismo texto de Filipenses 3:16 dice, simplemente necesitamos asegurarnos de seguir lo que ya hemos entendido. Asegurarnos de seguir lo que ya conocemos, lo que ya se nos fue dado. Otra versión, lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Claro, ¿cuáles son las reglas? Las que el Señor nos ha dado. En una misma carrera hay ya parámetros, hay reglas establecidas. Claro. Para poder competir todo de forma, ¿cómo es? Uniforme, de forma homogénea. Pero que no haya ventajas y esto, alevosía. O desventajas. Entonces, en la misma carrera está establecido de que los que van a participar, los corredores o yo qué sé, tienen que apegarse a los lineamientos para que cuando ellos lleguen entonces estén seguros
de que ganaron la mente. Y no van a ser descalificados. Y no ser descalificados. Porque esa es la cuestión, no ser descalificado. Los apóstoles, a esos que sumergieron en las aguas, tal y como lo hemos hecho el día de hoy, ahora nosotros, eran exhortados a escapar. ¿De dónde? ¿Se acuerdan de qué dijimos? ¿A quién les dijeron? A ellos cuando los exhortaron les dijeron, salgan, huyan. ¿De dónde? De esa generación perversa. ¿Cuál es nuestra generación perversa? ¿A qué se está refiriendo con generación perversa? Porque el Señor nos exhorta también a nosotros el día de hoy con lo mismo. Hoy, al día de hoy, el Señor nos exhorta a salir de esta generación perversa. Es el mundo. Es el mundo. No hay más. Es el mundo que está sin Mashiach. Es el mundo que está sin Cristo. Es el mundo que camina conforme a su propia manera de vivir. Mira, en el verso 18, hay muchos que viven como si la muerte de Yehoshua en el madero no sirviera de nada. Claro, deshonrándole. Y eso ya se los había yo dicho a ustedes antes, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en la muerte segunda y vive solo para comer y estar orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza si solo piensa en cosas malas de este mundo. Es lo que hemos dicho cuántas veces aquí. Aquí mismo, David y yo. No te enfoques en las cosas de este mundo. ¿Se acuerdan que decíamos hace poquito el qué vamos a comer? El qué vamos a vestir. ¿Qué haremos? Pero esa es en la parte, digamos, positiva. Pero ¿qué tal si nuestro enfoque está en seguir las cosas del mundo? Las trampas del mundo. Las formas del mundo. Juan 15, en el verso 16, dice así: ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Fíjate qué interesante es que el Señor te diga, tú no me escogiste a mí. ¿Sabes por qué es muy interesante? Y por qué es muy necesario apuntalar en este versículo esa parte. Porque entonces te das cuenta que algo que tú no escogiste, sino que tú fuiste escogido, no puedes decidir sobre ello. No puedes elegir sobre eso. Porque no estuvo en tu elección, sino en la elección de Él. Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y fíjate lo que dice, y nos ha puesto para que produzcan fruto. Y para que ese fruto permanezca. Hemos venido hablando tantas veces y tanto tiempo de permanecer. El secreto está no en tener grandes emociones para con el Señor. Uy, es que sentí bien bonito y me bauticé. ¿Y qué crees? Que yo también en ese momento, porque así me lo dijo un hermano, me acuerdo, pude ver el cielo que se abrió. Y yo no vi la paloma, pero vi una luz que bajaba. Qué bueno, brother. Qué bueno que tuviste esa revelación. No, es que cuando oraron por mí en la iglesia, uy, hasta la carne se me puso de gallina y no paraba de llorar. ¡Qué bueno! Pero si no sentiste nada y no pasó nada, tampoco pasa nada. Porque nosotros no permanecemos por emociones. ¿Cuántas veces hemos estado en iglesias en las que el pastor está pensando no en enseñar Torah, no en enseñar la instrucción y lo que el Señor quiere que aprenda la iglesia, sino qué les voy a dar esta semana para que estén entretenidos? Porque si no la iglesia se me vacía. Y entonces hacen la semana de la oración, la semana del ayuno, este es el mes del ¿cómo se llama? Del jubileo de no sé qué. Te inventan cualquier cosa. Cada alabanza en esas iglesias son conciertos literales para que la gente esté prendida, emocionada. Se esté calmada en ese momento de lo que viene. ¿Sabes algo? Esa gente que está tan prendida, tan emocionada, tan inmersa en ese sentir emocionante, cuando viene la prueba son los primeros que caen.
Porque la realidad es dura y golpea durísimo. Aquí algo que nosotros hemos aprendido es que no nos movemos a base de emociones. Y a veces nos pasamos un poco con eso porque queremos aterrizar siempre la situación a como debe de ser. Y eso a veces pues a la gente no le gusta y por eso no permanece. Pero nosotros que hemos aprendido y conocido y que estamos caminando, debemos permanecer. Ser imitadores de los que están caminando en su voluntad. Y entre nosotros mismos imitarnos unos a otros en las cosas buenas. Me encanta que siempre David dice que esto es como cuando comes un pescado. ¿Cómo comes el pescado? Echas un buche y te lo masticas y te lo pasas. Hombre, corres el riesgo de morir, ¿sabes? Lo que vas haciendo es que con cuidado vas quitando las espinas. Vas quitando lo que no sirve. ¿No? Con determinación. Porque cuidado, y lo hagas a la ligera. Es necesario que nosotros examinemos con paz, con tranquilidad, porque quien come rápido se ahoga, ¿no? Con paz o se indigesta. Decíamos ayer en Proverbios, ¿no? Que los excesos, el origen de los excesos no es de parte de Dios. Y el final de los excesos siempre es pecado. Siempre es pecado. Entonces, imitemos a los y prestemos atención a los que se conducen según el ejemplo. Según lo que han aprendido y están poniéndolo por obra. Claro que podemos decir, bueno, es que estamos empezando algunos y no importa, pero siempre hay ancianos dentro de la iglesia. Siempre hay hermanos a los cuales vale la pena imitar. Yo durante muchos años en mi vida he imitado hermanos, pastores amigos míos, que podía yo ver en sus vidas el caminar del Señor y decía, yo quiero hacer lo que este varón hace y dice, y en la forma que lo hace. ¿No? Me acuerdo de mi amigo Luis Méndez, ¿no? Este pastor tan entrañable. Un hombre que camina en la voluntad de Adonai y dices, yo quiero caminar como él camina, ¿no? Los apóstoles, a esos que sumergieron en las aguas, tal y como ahora lo hemos hecho nosotros, fueron exhortados, ¿no?, a escapar de este mundo perverso. Y esa es la misma exhortación que nosotros tenemos al día de hoy. ¿Qué puedo hacer? Ya me bauticé. Hay mucho que hacer, mi hermano. Hay que escapar de este mundo, ¿sabes? Y no como quien se sube a una nave espacial y se va. Y rebota porque no puede salir. No. Si no sabes, escapar de la maledicencia de este mundo. Escapar de los vicios. Escapar de los malos deseos. Escapar de las malas praxis. De esas prácticas que nos llevan siempre al pecado. Vamos a ver Juan 15:16. Ya lo leímos, perdónenme. Ya lo leímos. Y hemos dicho ya antes que el que se encuentra calibrado a la voluntad de Hashem, de Cristo, de Mashiach, de Yehoshua, pedirá no para sus deleites, sino para el crecimiento y caminar y andar conforme a la voluntad del Señor. Esos que se bautizaron tal y como lo hizo hoy Isa y Jorge y el año pasado mi madre y todos los que hemos sido bautizados durante esos tiempos y esos días, ¿no? Lo hemos hecho y hemos recibido el don del Ruach HaKodesh. Pero ¿cuál es el don? Porque eso es lo interesante del texto. ¿Te acuerdas que dijimos, pongamos un pinchito ahí? ¿Cuál es el don? Si hoy les preguntara cuál es el don, lo primero que haríamos sería citar Gálatas 5:22. Claro, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Pero ese es un fruto. Ese es el fruto. Ese es el resultado. Pero ¿a qué se refiere con el don? Y es que fíjate que yo investigando,
encontraba que respetando las reglas gramaticales del idioma que es el griego en el cual fue escrito esta carta, llegamos a la conclusión de que para explicar esta frase, don del Espíritu Santo, debemos comprender una regla gramatical básica del idioma griego llamado o llamada genitivo, es el genitivo epexegético o genitivo explicativo, cuya función es explicar, es decir, mencionar una cosa explicativamente. ¿Cómo se leería entonces si nosotros ocupamos esta regla en esta porción? Lucas lo que realmente estaría escribiendo sería: y recibieron el don, que es el Espíritu Santo. Pero fíjate, ahí vamos, estamos en la misma, brother, ¿no? Que es el Espíritu Santo mismo. O sea, no está diciendo que van a recibir un don del Espíritu, no. Espíritu alguno. Ajá, sino que van a recibir el don. ¿Cuál es el don? Recibir el Espíritu Santo mismo. Ok. Hemos explicado que la palabra espíritu es ¿qué? Ruach. ¿Ok? ¿Y qué representa Ruach? No. ¿Qué representa el Ruach? La mente, la santidad del Señor. A ver, cuando dice Shaul a los hermanos que examinen los rujots de la gente, los espíritus de la gente, ¿qué les está diciendo? Lo hemos hablado muchas veces aquí. ¿Qué significa Ruach? El espíritu se estaría interpretando como intención, De la persona. voluntades, deseos, ¿no? Entonces, recibir el espíritu mismo de Hashem sería recibir las voluntades, los deseos e intenciones de Hashem para con nosotros, que somos su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? La palabra Kadosh, ¿qué significa? ¿Qué significa Kadosh? La santidad. Perdón, estaba leyendo lo que ponía Isabel en el chat. Perdón, me perdí un momento. La santidad del Señor. ¿Qué significa Kadosh? Bueno, se ha interpretado como santo. Pero en realidad, uno de los significados más acertados sería separado para. O sea, distinguido, como bien decía ahorita David. Distinguido por Hashem y separado para Hashem. ¿Vale? Distinguido. Entonces, recibir el Espíritu mismo del Señor sería sus intenciones, que son como distinguidas y apartadas de lo que el mundo ofrece. ¿Sí estamos? Y con ello distinguirnos a nosotros, separándonos del resto. Oye, pero ¿no es muy elitista eso? No, es que el mundo es muerte. Y lo que el Señor... Claro, separarnos del mundo, separarnos de la inmundicia, de lo que no le honra y no glorifica a Dios. Lo que sucede cuando recibimos el don de Hashem, que es su espíritu mismo, lo que en realidad estamos recibiendo es justo lo que David dijo hace un momento, Ruach HaMashiach. Lo que mi esposita en español dijo, la mente de Cristo, la mente de Mashiach, los pensamientos, las intenciones, los deseos de Yehoshua dominando mis deseos, dirigiendo mis deseos, mi vida, ¿no? Es la mente de Mashiach dominando mi propia mente. Pero ¿cómo? Es que es muy complicado. Fíjate lo que dice Gálatas 2:20.
Y aquí es donde nosotros viene la parte muy interesante y la parte muy complicada y difícil, porque a veces no entendemos cómo es que nosotros debemos hacer para poder vivir conforme a la mente de Mashiach, conforme a la mente de Cristo. Y aquí Pablo, en la carta a los Gálatas, Shaul nos va a dar lo que nosotros debemos llevar como una verdad en nuestra vida. Dice, con el Mashiach, con Cristo, fui ejecutado en el madero. ¿Sí escuchaste lo que dice? Ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la emuná, por lo que he aprendido del Señor, lo que se ha denominado como fe en el Hijo de Elohim. Y ya sabemos que ni hay hijo ni hay padre, sino que es el siervo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos muerto a la carne y vivimos ahora como espirituales, ya no como carnales. ¿Es tu vida así hoy? Hoy en tu vida has muerto a tu carne. Después de haber recibido el Ruach HaKodesh, la mente de Mashiach, después de haberte bautizado, ¿cómo es tu forma de vida? ¿A qué estás apelando todos los días de tu vida? ¿Estás apelando a vivir conforme al que ha muerto en el madero? Ya no más vivo yo. Ya no viven mis intenciones. Mi Ruach ya no es importante. Porque es el Ruach del Señor. Hay un ejemplo, ¿no? Yo, si estudié para ser médico y estoy ejerciendo el oficio de lavaplatos, ¿cómo me sentiría yo? Claro. Frustrado. Muy frustrado. Porque no estoy haciendo verdaderamente No estás ejerciendo para lo que te preparaste. para lo que me preparé. ¿Me explico? Yo me preparé para médico porque quise ser médico, Claro. pero estoy lavando platos. No significa que esté en un proceso, significa que no estoy en el lugar correcto. Claro. Y yo soy quien tiene la opción de tomar la decisión para poder encaminarme correctamente. ¿Sabes cuál es el ejemplo más claro de eso? El hijo pródigo. Exactamente. Comiendo la comida de los cerdos. Tocando un animal que ni siquiera debía tocar. Limpiándolos. Limpiando el excremento de esos animales. Durmiendo con ellos. Y deseando la comida de esos animales porque él tenía hambre. Cuando él era hijo de quién? El dueño de la... Del dueño. Del que tenía tierras, animales. ¿Y qué dice él? Dice que un día dijo, no puedo más. Iré con mi padre y le diré, trátame como el más pequeño de tus siervos, como el jornalero, como quiera que sea, pero por favor, dame de comer. Y sabes, nosotros, cuando hemos recibido el Ruach HaKodesh, cuando hemos sido bautizados, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, es que no me gusta tanto usar como la palabra Espíritu Santo porque cuando estamos adquiriendo las competencias, exactamente, las actitudes, y las la intenciones mente del Señor la en intención nuestra del mente. Señor. Y sabes, es irrelevante y es incongruente seguir viviendo como una persona común, exactamente. porque me voy a terminar frustrando. Y voy a terminar alejándome inclusive. Voy a terminar mal. Primera de Corintios 2, en el versículo 13 y 16 dice, esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Ya no somos más carnales, ¿se acuerdan? Vivimos de forma espiritual, porque lo que nos rige es el Espíritu de Mashiach. Dice, 1 Corintios 2:13, vamos ya en el 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Elohim, pues para él eso es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Cuántas veces te han dicho loco allá afuera?
¿Cuántas veces te han dicho, perdón, que no puedo comer qué? Perdón, que no debo hacer qué? Perdón, que tu religión te limita. ¿Te acuerdas, no? Que tu religión no te deja hacer qué. Porque la gente no lo entiende. Porque es locura para ellos. ¿No? No pueden entenderlo porque no tienen Ruach HaKodesh, porque no tienen la mente para discernirlo. Es como cuando tú llegas con un lenguaje de programación que el sistema al cual se lo quieres insertar no lo lee, no sabe leerlo, no tiene las instrucciones para leerlo. No está actualizado. Sí, o no, ni siquiera tiene las instrucciones para leerlo. No sabe que ese símbolo de gato o el de almohadilla y que ese símbolo de interrogación significa algo que tiene que leer y que tiene que entender. No sabe cómo leerlo. Porque cuando nosotros hemos recibido las competencias de las que habla David, se nos ha decodificado el entendimiento. Hemos adquirido sabiduría, pero no sabiduría del mundo, como dice lo que acabamos de leer. No conforme al mundo, sino conforme al espíritu de Elohim. Eso es, o sea, no se refiere a que tenemos que espiritualizar todo. No. Uy, no, sino que la verdad, cuando nosotros vamos comiendo Torah, vamos estudiando, vamos congregándonos cada Shabbat, vamos adquiriendo ¿qué? Sabiduría, claro, conocimiento, y hay cosas que yo estaba haciendo naturalmente que al día de hoy digo, ¿cómo rayos estuve haciendo durante ese tiempo eso? Claro. ¿Cómo es que yo todavía, o sea, conociendo lo que ahora conozco, estaba yo practicando, estaba yo hablando, estaba yo viendo o escuchando tal y tal cosa? Haciendo como antes, como en el mundo. A eso nos lleva el Señor, a que vayamos regenerando nuestra mente, vayamos regenerando nuestro entendimiento. Y eso nos va a llevar a ¿qué? A poder entender que hemos recibido. No cuando nos bautizamos, quizá algunos lo recibió. Hombre, claro, antes del bautismo. Claro, la revelación viene. Toda la mente del Señor. Dice Pedro, ¿no? Mas vosotros tenéis la unción del Santo. Así es. La unción del Santo es esto. La salvación y la competencia para poder ejecutar todas las cosas que el Señor nos demanda ejecutar. Así es. Y fíjate lo que dice el 15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Dice, para que pueda instruirlo. O sea, ¿quién podrá decirle al Señor, no, Señor, no es así? Mas nosotros hemos tenido la instrucción de la que habla David. Y por ende podemos discernir las cosas no a la forma de nuestra carne ni del mundo, sino a la forma del Ruach HaMashiach, la mente de Cristo. Pablo dice, todo me es lícito. Yo puedo hacer todo. Nada se me prohíbe. Pero no todo me conviene. Pero esto no me va a edificar. Claro. Una persona sabia no busca desperdiciar su tiempo, su vida, su recurso. Una persona sabia busca Así es. más sabiduría, busca más conocimiento, busca que podamos nosotros, ¿cómo es? Edificar. Edificar, pero que podamos nosotros administrar correctamente el tiempo. Y una persona del mundo está buscando que desperdiciar el tiempo. Claro, claro. Ahora, ¿qué vas a hacer? Me voy a ir a ver por ahí, me voy a ir allá. Fíjate, un ejemplo bien claro que es del mundo, pero que podríamos aplicar a lo espiritual. La gente que tiene mucho dinero, ¿por qué tiene dinero? Porque lo despilfarra. Porque no gasta a lo tonto. Invierte, gasta lo que debe gastar solamente, compra cosas, tiene lujos, pero lo hace de forma inteligente. Porque si no, y se pone a despilfarrar en menos de lo que canta un gallo, no tiene nada. Salomón dice, ¿no? Adquiere sabiduría antes que oro y plata y piedras preciosas. Claro. Porque si adquieres sabiduría, que vale mucho más que el oro, la plata y las piedras preciosas, tendrás la riqueza, vendrá acompañada por la sabiduría. Así es. La sabiduría traerá como resultado todas las riquezas del mundo. Por eso dice el Señor que busquemos las cosas ¿de qué? Del reino. Y todo lo demás vendrá añadido. Fíjate lo que dice Gálatas 3. Vamos a leer del 26 al 28. Gálatas 3, del 26 al 28. Dice, así que todos ustedes
son hijos de Elohim, ¿por medio de qué? La fe. Gálatas 3, 26, 28. Por medio de la fe, la emuná, acuérdense, siempre que veamos fe, pensemos en emuná. Y cuando pensemos en emuná, pensemos en la educación que el Señor nos ha dado a través de su palabra. ¿Vale? Pistis. En griego es pistis. Pistis. Y pistis es confianza para salvación. Claro. No necesita- Certeza. ¿No? No es ni siquiera fe como tal, sino es este conjunto de cosas que hemos aprendido que nos da la seguridad y la certeza de que estamos en Él. Dice, así que ustedes, todos son hijos de Elohim por medio de la fe, o la emuná, esta confianza en el Mashiach, Yehoshua, porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido ¿de quién? Del Mashiach. Ya no hay yehudita, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Yehoshua HaMashiach. Este es el don que hemos recibido a través del bautismo. La mente del Señor, las intenciones, las capacidades para ir y servirle conforme a su voluntad, para ser esos sacerdotes que ministren en nuestras vidas en el nombre del Señor. Primera de Pedro 3:21 dice, aquella agua era un símbolo de la inmersión, refiriéndose, ¿se acuerdan? A lo que sucedió con Noah. ¿Se acuerdan lo que pasó, no? Solo 8 se salvaron. Solo 8 se salvaron. Y esa agua que llegó y purificó todo, Pedro la está poniendo como referencia. Dice, aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también. No en cuanto a quitarles la impureza carnal, que era de lo que hablabas tú hoy en la mañana. No es para decir, no voy a volver a pecar nunca más. Es que me estoy limpiando y me estoy quitando las costras de pecado. No, no es así, no se está refiriendo a eso. No es la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yehoshua, mediante la resurrección de nuestro Señor Yehoshua, el Mashiach. Es nuestra conciencia la que está siendo transformada, renovada, cambiada. Es esta misma conciencia la que no te permite seguir pecando. La que cada que hay pecado, tú no puedes más con eso. Te redarguye, te reprende. Hebreos 12, 1 al 4. Ya vamos a acabar. Hebreos 12 del 1 al 4 dice, por tanto, nosotros también, siendo que tenemos a nuestro alrededor, Hebreos 12, del 1 al 4, siendo que tenemos a nuestro alrededor una tan grande nube de testigos, despojémonos de toda carga del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No sé si esta noticia que vi hace unos días fue de estas Olimpiadas o no, porque la verdad es que ni siquiera he visto nada de las Olimpiadas. Pero a un corredor le aventaron una cosa que era como algo así como, no sé qué era lo que le aventaron, y el tipo le cayó y él siguió corriendo, pero se le fue pegando entre los pies y se enredó entre sus pies. Y no pudo seguir corriendo, perdió la carrera. Y así es el pecado, ¿sabes? Te enreda rápido. Pero yo no entendí cómo es que este hombre terminó. Se lo lanzaron por aquí, se sorprendió, él siguió corriendo y cuando se dio cuenta ya lo tenía enredado entre los pies. Ya, no pudo seguir corriendo. Y sabes, eso es lo que hace el pecado, que tan fácilmente se enreda, ¿no? Así es, nos enreda. Y corramos, dice, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puesta la mirada, ¿en dónde? En Yehoshua, el autor y consumador de esta nuestra educación, de esta nuestra emuná, de esta nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba, sufrió en el madero, sin hacer caso de la vergüenza, el oprobio y todo eso que sufrió.
y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Y recuerden, cada que dice que está sentado a la diestra del trono de Elohim, no significa que está el papá Elohim y luego el hijito Elohimcito a la diestra. No, la diestra significa que es el poder completo, que Él tiene la facultad, que Él tiene todo el poder y la gloria. Es el mismo, ¿vale? Yo sé que a mi mujer no le resulta tan sencillo porque ella es zurda. Pero cuando tú vas a hacer algo, o en la gran mayoría de personas, y necesitas precisión, ¿qué mano usas? La izquierda, que te falla, la que no está tan diestra. O dependiendo si eres ambidiestro. Aparte que cuando se habla acerca de la diestra, se habla acerca de hacer las cosas justas. Claro, porque de la está justicia. del poder, de la justicia, Exactamente. ¿no? O sea, no habla de un lado No habla de un lado o de otro, no habla de poder. de algún lateral. Habla acerca de ejecutar la acción justa. Yo siempre lo hago este esbozo de la mano derecha para el que es zurdo, para el que es derecho, perdón, y la mano izquierda para el que es zurdo, porque es la mano en la cual hay fuerza, ¿no? Y con la cual vas a poder ejecutar con confianza. A eso se está refiriendo. No es que haya que ser a la derecha o a la izquierda, sino es quien tiene el poder, ¿vale? Así que mediten en el que soportó tanta hostilidad de pecados contra sí mismo, para que no decaiga su ánimo ni desmayen. Pues todavía, escucha esto, pie de leche, escucha esto, pues todavía no han tenido que derramar su propia sangre en su combate contra el pecado. Qué duro es luchar contra el pecado, pero imagina que te va a costar tu propia vida, que vas a tener que derramar tu propia sangre. No ha sucedido eso. La misericordia de nuestro Señor es tal que no ha permitido que eso pase. ¿Qué sucederá cuando vengan y nos digan, vas a morir si sigues en tu emuná? Vas a ser castigado, te voy a mutilar. Muerto estoy, castigado todos los días. Castígame. ¿Qué me vas a hacer tú? Así Mashiach es. dice, no temas a los que quitan la vida. Teme a aquel que No puede decaiga su ánimo. Teme a aquel verdaderamente Claro. que puede determinar que tu vida va a estar eternamente con él. Hombre, el que aún después de muerto pueda juzgarte y mandarte al lago de fuego. Eso sí, ten miedo. Es necesario que, habiendo ahora recibido tan grande don, les pongo yo, vivamos vidas que honren y den gloria al Rey, al Señor, a nuestro Elohim. Romanos 6, 3 al 13 dice: ¿ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el nombre de Mashiach, Yehoshua, nos sumergimos para su muerte? ¿En su muerte? Romanos 6, 3. Y vamos a leer hasta el 13. Pues por la inmersión quedamos sepultados con Él en la muerte, para que así como el Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Porque así como hemos venido a estar unidos con Él por esa representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de su resurrección, sabiendo que tendremos vida eterna, ¿no? Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado, ¿en dónde? En la cruz, en el madero, con Él, para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos más esclavos, siervos del pecado. Porque el que muere se libera del poder del pecado. Es como cuando Satanás, ¿no? El chanclas decimos, viene a tentar a un muerto. ¿Cómo puede tentar a un muerto? ¿Cómo? Cuando viene Satanás, digamos, o alguno de sus secuaces, y viene a picarte, ¿no? ¿Qué es lo que te pica, Satanás? Tu carne, tu carnalidad, no lo espiritual. Él sabe que en el plano espiritual está perdido con las cosas del Señor, pero viene con tu carne, los deseos. ¿Cómo? Te viene a picar el orgullo, como decimos en México, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la concupiscencia, ahí te viene a picar. Pero ¿qué crees? Que cuando llega a picar, encuentra un muerto, encuentra un bulto, un saco de huesos, carne. A eso se refiere este versículo. A que ya no vivimos más, que estamos muertos ya.
Y cuando venga Satanás, no tiene poder sobre un muerto, ¿no? Si hemos muerto con Mashiach, creemos que también viviremos con él. Sabemos que el Mashiach, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere la muerte. Pero ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. Porque al morir para efectos del pecado, murió una vez y para siempre. Pero al vivir, vive para Elohim. O sea, eternamente. Así también ustedes, considérense muertos para efectos del pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yehoshua. Así que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Ya no más. Van a venir las tentaciones, te lo aseguro, mi hermano. Todos los días. Es como tener pensamiento. Tú le dices a una persona de 70 años, 80 años, unas carreritas, y lo primero que te va a decir, yo ya no estoy para eso, ¿no? O, oye, ¿qué onda? Vamos a echarnos unas chelas. ¿Cómo dirías ahora? Ya no estoy para eso. Ya no estoy para eso. De esa forma es la que debemos de pensar. Oye, ¿qué onda? Vamos a ir a... Lo siento, pero es que ya no estoy para eso. De esa forma, o sea, no es como diciendo quiero, sino ya no estoy para eso. Tenemos un punto que no es físico. Cualquiera, incluso hay personas de 80, 90 años corriendo. Corredores, claro. He visto personas de 85 años subido una bicicleta. Ahí van, como pueden, pero van. Patinando. Exactamente, pero cada uno conoce sus propias limitaciones. Y nuestra limitación es el pecado. Oye, ¿qué onda un poquito de esto? Siento, ya no estoy para eso. Ya no estoy para eso. Ya no estoy para eso. Ya no estamos para obedecer los malos deseos. Es como la carrera que hace rato decías, que iba a comentar algo, no sé si viene al caso, pero cuando estamos en la carrera, el único fin de nosotros, aunque siempre en la carrera siempre hay un ganador, ¿no? El que corre y el que llega primero es el ganador. Pero no porque haya sido el ganador el hecho que los demás estén atrás y sigan corriendo y dijiste que uno se cae, pero la cuestión es aquí, si te caes y te quedas estancado allí, o te caes o te regresas para atrás porque ya, como tú dices, ya no puedo más, ya perdí y me regreso, o me quedo aquí. Como el que sigue yendo, aunque ya haya visto que el ganador en principio ya llegó, Claro. tu clara... Su fin es la meta. Su fin es llegar a la meta. No se trata del primero que haya ganado, sino que tú llegues a esa meta. Exactamente. Aunque sea arrastrándote, pero Aunque sea en el lugar 100. y no te quedes donde estás ni retrocedas. Así es. ¿No? O sea, no es el que gane, sino no el ganador, sino que lleguemos todos a esa meta. Exactamente. Pero para poder hacer eso, tenemos que hacerlo como lo que decía David, ¿no? No, para eso ya no estoy. No, de esa parte yo ya no hago. Fíjate lo que dice el 13. Ni tampoco ofrezcan, perdón. Y ahí se ve la diferencia. Claro. Fíjate lo que dice el 13 de nuestro texto que estamos leyendo. Ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino ofrézcanse ustedes mismos a Elohim como vivos entre los muertos, y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Y entonces, ya esto es de parte mía, esto es comentario mío, y podamos entonces degustar los beneficios de vivir vidas separadas del pecado y de nuestra vieja y miserable forma de vida. Es que son beneficios, literalmente. Así es. Todo es beneficio. Que tú digas, no, ay, pero yo quería. Pero al rato, ¿qué vas a estar haciendo? Claro. Pidiendo perdón, sintiéndote miserable, indigno. ¿Y qué pasa cuando no lo haces y caminas rectamente y dices, de lo que me libré? Claro. No tuve. Es que es una de dos. No padecí. O volteas a ver al que sí lo hizo y padeció y lo ves en el dolor y tú dices, Hashem bendito, gracias, porque O dices, no quiero volver a empezar. no quiero volver. No quiero volver a empezar. No quiero estar otra vez en el lugar de inicio. Por eso dice que son dos caminos, dos formas de decir sí o no. Sabes que esto te va a llevar, como dice, a la muerte, y esto te va a ayudar ¿A la vida? Fíjate lo que dice Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice, pero ahora, libres del pecado
y hechos servidores de Elohim, obtienen el beneficio de una consagración que culmina ¿en dónde? En vida eterna. Por eso nosotros no podemos tener nuestros ojos puestos en esta tierra. Pero es que nuestros propios ojos vamos a ver cómo perecerá todo. Exactamente, pero imagínate que tus ojos están puestos en tus hijos, solo en tu matrimonio, solo en el trabajo, solo en las riquezas, solo en hacer propiedades. ¿Sabes qué va a pasar? Como la canción de que hablaba yo ayer en Proverbios. Tu mirada se quedó perdida entre el estar y el ir. Ahí. Clavado. Nuestros ojos ¿en dónde están puestos? En la vida eterna. Así es. Con nuestros ojos consagrados al Señor, y esa consagración termina, la carrera es la vida eterna. Aquí no hay ganadores primeros o segundos. No importa. ¿Llegaste o no llegaste? La vida eterna es la vida eterna. Así es personal. Echa mano de la vida eterna. Amén. Aleluya, les pongo yo aquí. Por tanto, Yehoshua les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen las buenas noticias a toda criatura. ¿No? Marcos 16:15 es: proclamen las buenas nuevas del Evangelio de salvación. El que crea y se sumerja se salvará, pero el que no crea, él mismo se condena. Así es. Por eso te das cuenta que no existe libre albedrío. Caminas hacia la izquierda o hacia la derecha, pero no hay caminos intermedios. Te engañas. Fíjate lo que dice la carta de Tito, o a Tito, perdón, en el capítulo 3. Antes, Sí. cuando estaba acordando de un colega, ¿no? Que le estaba yo diciendo, ¿cuándo nos vas a acompañar? Yo te dije, me dice, yo creo en el Señor, me considero muy espiritual, yo tengo mi relación con el Señor, y aparte, todos los caminos llevan al Señor. Sí, cómo no. Sí, no, yo le dije, tienes razón, para juicio, todos los caminos te llevarán al Señor, pero para vida eterna solamente hay uno. Amén. Así es. Se me quedó mirando así, como diciendo, Me reventaste. porque yo pensé que le iba a refutar algo, pero no, es verdad, todos los caminos Claro. te llevan al Señor, El problema es cómo vas a llegar. pero te van a llevar ante el gran trono blanco. Sí o sí vas a llegar, aunque no quieras ir, aunque digas, sí, para allá es con el Señor, voy para el otro lado. Quiero que sepas que toda rodilla se doblará ante la lengua confesará que lo es el Señor. Así es. Serán rodillas. Pero un solo camino te lleva a la vida eterna. Así es. Tito 3 dice, en el verso 3 al 8 dice: porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia, éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Hashem, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu de santidad, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yehoshua HaMashiach. El Ruach HaMashiach fue derramado sobre nosotros abundantemente, que es nuestro Salvador. Y esto para que, declarados justos por su favor, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fiel es esta palabra acerca de estas cosas. Quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Elohim procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué hago? Ya me bauticé, ¿y ahora qué hago? ¿Qué son las buenas obras? Ocúpate de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuáles son esas buenas cosas? Las que de antemano el Señor preparó para que nosotros anduviéramos en ellas. Y en las que hemos sido instruidos a través de lo que hemos aprendido en su palabra.
ahora que hemos sido sumergidos en las aguas, algunos hoy, otros antes, en otro tiempo, vivamos vidas, sin importar cuándo fue, vidas que glorifiquen a nuestro Señor y den evidencia de tan grande salvación, misericordia y amor que Él nos ha dado, que hemos de Él recibido. Amén. Vamos entonces a leer Segunda de Pedro y con esto vamos a terminar toda la carta de Segunda de Pedro, el capítulo 1, del 2 al 11. Y dice así, esto es de parte del Señor, para nosotros, que el favor y la paz se les multiplique en el conocimiento de Elohim y de nuestro Señor Yehoshua. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser ustedes partícipes de la naturaleza divina. Se nos han dado promesas que nos van a llevar a la vida eterna. ¿No? Dice así, después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Por esta misma razón, pongan todo empeño en añadir a su emuná, a su fe, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, devoción. Ya vamos a analizar un día de estos, este pasaje y esta porción. Es increíble. ¿Cómo va pidiendo el Señor que vayamos agregando cosas y que vayamos poniendo otras que nos van a ir llevando al camino de la eternidad? A la devoción, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos, escuchen, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor y Rey, Yehoshua HaMashiach. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección. ¿Su llamamiento y elección de ustedes? No, hacer firme el llamamiento y la elección de quien nos escogió. Porque haciendo estas cosas, no tropezarán jamás. Vamos a volver a leer esas cosas de las que está hablando. Añadir a nuestra emuná virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia devoción y a esta devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en nosotros no tenemos la mente ociosa para andar pensando en tonterías, sino por el contrario, cuando procuramos estas cosas, estamos firmes. Claro, firmes. Y damos entonces manifestación clara de que nuestro llamamiento ha sido de parte del Señor. Genuino. Y dice el 11 para terminar, pues de esta manera se le otorga amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yehoshua HaMashiach. Haciendo estas cosas, de esta manera, se nos otorgará amplia entrada en el reino eterno. O sea, no vas a pasar de panzazo. No vas a pasar como cuando te vas a meter en la puerta y ¡uy! Entraste de ladito porque ya no cabías y apenas pasé. No, ampliamente. En la puerta amplia. Amén. Hagamos estas cosas, meditemos en estas cosas. Es que yo me bauticé hace 2 años y nada de esto he entendido. Yo me bauticé hace 3 y la verdad, pues esto que dice aquí, no lo practico.
Yo me bauticé cuando nací y no entiendo ni de lo que estás hablando. Bien, hoy estás escuchando esto para que si en tu vida no practicas estas cosas, aún ya habiendo sido bautizado, entendamos que hemos sido capacitados y tenemos las competencias, mas no las ponemos en práctica. Amén. Entonces vamos a terminar ahí. Shabbat Shalom a todos los que están a la distancia. Sandrita, los Sandros que están allá en Colombia, a Isabel, que ya la está viendo ahí, ¿no? Lo prometido es deuda, dice, ¿no? Y bueno, a todos los que están a la distancia. Y perseveremos en estas cosas. Perseveremos verdaderamente en hacer conforme a la voluntad de nuestro Rey y Señor, Yehoshua HaMashiach. Amén. Saludos a todos, a mi padre, a mis hermanos que están en México y a todos los hermanos que están a la distancia. Shabbat Shalom.